principalmente tiene que ver con una breve historia de Machine Learning. En realidad lo que vamos a ver tanto con Machine Learning, que es el aprendizaje automático, en este caso de las máquinas, que también se le denomina inteligencia artificial, vamos a ver una pequeña diferencia entre ambas. Vamos a ver también el concepto de Internet, la quinta generación de Internet, del 5G, que es lo que está llegando por estos tiempos, y vamos a ver el Internet de las cosas. En los dos primeros casos, lo que vamos a ver es una historia, porque lo que estamos viendo es una evolución finalmente de los datos y una evolución de la tecnología que nos permite obviamente hoy en día poder tener tanto un cambio en lo que es el aprendizaje de nuestras máquinas y también en la tecnología que va a operar dentro de Internet. Cuando hablamos de la quinta generación, estamos hablando principalmente del Internet vinculado a la Internet inalámbrica, ¿sí? La que usamos en nuestros dispositivos, principalmente en nuestros teléfonos inteligentes. Vamos a comenzar entonces, primero haciendo una definición de lo que es Machine Learning, ¿sí? O aprendizaje, en este caso, de las máquinas. El concepto de inteligencia artificial está bastante puesto en debate, porque justamente la idea es que las máquinas no piensan como nosotros, sino que nosotros le damos instrucciones a esas máquinas para que puedan hacer esta serie de relaciones. Finalmente, lo que le damos es un algoritmo, como veíamos en la clase pasada, y ese algoritmo permite una serie de mecanismos que ahora vamos a repasar, que permite que las máquinas, a partir de los datos y una inyección permanente de datos, puedan hacer correlaciones, y en esas mismas correlaciones finalmente existe esto que le denominamos una inteligencia artificial. Vamos a ver qué tipos de inteligencias existen, qué tipos de mecanismos de aprendizaje existen, y finalmente cómo ha sido la evolución histórica. Decíamos entonces que el Machine Learning principalmente tiene que ver con una disciplina científica, y que lo que va a hacer es permitir a los ordenadores, a nuestras computadoras, poder aprender de una manera automática, es decir, de una manera autónoma, a partir de los datos que nosotros le vamos a ingresar a nuestra máquina. Y lo que vamos a intentar, o lo que se intenta hacer con el Machine Learning, es hacer predicciones, ¿sí? Sobre un determinado proceso, algo que finalmente va a terminar ocurriendo, ¿sí? Y también, o describir, digamos, un determinado proceso. La pregunta que siempre está en vigencia es, bueno, ¿cuáles son los métodos de aprendizaje automático? Si bien no los vamos a profundizar, la idea es que los vamos a nombrar para que ustedes los conozcan, y aquellos que quieran más información nos piden esa información y se los vamos a brindar. Por el otro lado, también es muy interesante porque hay una cantidad enorme hoy en día de ofertas, de cursos que se pueden hacer, muchos de ellos que son gratuitos, y que nosotros recomendamos para aquellos que les interesen todo este tipo de herramientas y todos estos temas, poder profundizarlos. Repito, hay una innumerable cantidad hoy en día de cursos en donde uno puede comenzar a explorar estos temas que, como ustedes están viendo, es obviamente los temas que hoy en día se manejan, ¿sí? Y que, como decíamos al finalizar la última clase, son los temas de los nuevos empleos que hoy en día se van a crear. Haciendo un poco de rememoración, esto comienza en 1950. En ese momento, algunos lo deben conocer como la máquina de Turing. Alan Turing era un matemático que lo que trata de hacer es descifrar, ni más ni menos con una máquina que él tenía, un código que estaba encriptado, ¿sí? Y que le permitía, obviamente, a la flota, en ese caso alemana, poder comunicarse. Uno de los puntos principales tenía que ver con descubrir esa encriptación que tenían los distintos mensajes, y por lo tanto él crea una máquina que se conoce como la máquina de Turing. Algunos habrán visto la película, está disponible en Netflix y en otras plataformas para que aquellos que estén interesados la puedan ver. Creo que la película se llama algo así como El Código Enigma, una traducción medio extraña que le hicieron al castellano. Y él lo que hace es un test para poder determinar si una máquina realmente es inteligente, si una máquina puede pensar. Y ese test que él hace en realidad dice que es un engaño. En realidad lo que se produce es un engaño hacia nosotros, que somos los humanos, para ver esta posibilidad de si es compatible que en realidad una máquina piense. Dice, en realidad toma datos, y esos datos los utiliza a partir de una serie de descripciones que nosotros les damos, y a partir de esa descripción, bueno, finalmente arroja un resultado. Y él lo denomina esto lo que es el test de Turing, así se lo conoce. Tiempo después lo que se hace es hacerse el primer programa de ordenador, de computadora, ¿sí? En donde se le enseña una serie de jugadas, una serie de movimientos dentro de un programa que es el juego de damas, y el software por primera vez logra
a través de varios intentos, a partir de aprender, logra ganar una partida a un ser humano. ¿Sí? Estamos hablando de la década de 1952, primeros albores. Con lo cual empieza a tener una expansión, lo que se va a conocer como el nacimiento de la inteligencia artificial, o, en el mejor de los casos, el aprendizaje de las máquinas. En 1956, una persona que nosotros conocemos, Shannon, que ya lo hemos estudiado bastante, ustedes lo estudiaron en teoría de la comunicación y también en esta materia lo hemos visto, justamente con otros investigadores de los Estados Unidos, en una conferencia que se da en los Estados Unidos, es donde nace el denominado campo de la inteligencia artificial. En realidad lo que hace Minsky es convencer a todos los asistentes de ponerle un nombre, ¿sí? Bueno, vamos a darle un nombre a esto nuevo que estamos investigando, y ese nombre recibe, como nueva, dentro de la disciplina de la computación, recibe el de inteligencia artificial. Es decir, es donde se fecha 1956 en esta conferencia, es donde se van a sentar las bases de este nuevo campo de estudio y de investigación, ¿sí? Y se va a conocer como inteligencia artificial. En 1958, otro investigador, Rosenblatt, diseña lo que se llama el perceptrón, que es en realidad ni más ni menos que diagramar desde el punto de vista matemático, pero también desde el punto de vista físico, lo que es una red neuronal artificial. En definitiva, cómo piensa nuestro cerebro, que lo hace a partir de conexiones neuronales, y eso se replica, en tal caso, dentro de lo que sería un primer esquema de una inteligencia artificial. Cómo debería razonarse, qué pasos debe dar para finalmente tener una analogía entre un cerebro humano y el cerebro, digamos, de las computadoras, en este caso de la posibilidad de pensante. Va a pasar lo que, como indica ahí el primer título, a lo largo de 1974 y se va a extender hasta 1980, las distintas agencias de investigación, de financiamiento de los Estados Unidos van a retirar los aportes a la inteligencia artificial, ¿sí? Ante la falta de fondos, lo que va a suceder es que va a mermar la investigación en este campo. Se lo conoce como el primer invierno, ¿sí? Que se da en este periodo de tiempo, pero sin embargo van a suceder algunas cuestiones, como por ejemplo la constitución de un primer algoritmo, que va a ser el primer hito en cuanto al reconocimiento del campo, porque van a ser los que van a utilizar como patrones las computadoras para recrear esto que llamamos inteligencia artificial. Unos estudiantes de Stanford van a crear lo que va a ser el primer auto, ¿sí? El primer auto autónomo, en donde en definitiva es un robot con una serie de sensores y de prescripciones, y eso se va a poder, ese automóvil, ese primer automóvil se va a poder mover de manera autónoma dentro de una habitación. Pero era el primer paso, ¿sí? En esto del reconocimiento, de colocar sensores, que esos sensores puedan tener un reconocimiento de distintos objetos y por lo tanto que ese vehículo se pudiese mover sin la asistencia de seres humanos. Estamos hablando de 1979. Repito, más allá de esta falta de dineros para la investigación de este nuevo campo que se iba desarrollando. Va a haber una nueva oleada que se va a dar a partir de la década de 1980, que se va a extender hasta 1987, en donde va a volver a tomar auge el concepto de inteligencia artificial. Y aquí lo que va a haber es, sobre todo, muchas reglas, muchos procedimientos y sobre todo la expansión de nuevos algoritmos. El concepto del aprendizaje, ¿sí? Basado en la explicación, y esto va a hacer que las computadoras empiecen a tener datos que le van a dar entrenamiento, y esos entrenamientos van a crear reglas generales. Se van a escribir los primeros conceptos o los grandes conceptos de las reglas generales de cómo, ¿sí? Funcionan este pensamiento automático por parte de las máquinas. También habrá, en este caso, nuevos algoritmos, donde se empezarán a aprender o a pronunciar palabras, en este caso básicas, pero de manera que las máquinas nos puedan ofrecer esto. Hoy ustedes han visto que los procesadores de texto, por ejemplo Word, tiene incorporado una herramienta de inteligencia artificial. Ustedes escriben un texto y le pueden pedir a la herramienta que lean ese texto. Es como tener una secretaria, ¿sí? O, por ejemplo, el sistema Iris, ¿sí? Que tiene incorporado, en este caso, Google, en donde ustedes hacen una determinada pregunta y un sistema, digamos, automático responde esas preguntas que ustedes realizan a partir del reconocimiento de voz. Algo similar ocurre con las herramientas que tenemos hoy en día en Google. Cuando nosotros no estamos escuchando una canción y la queremos reconocer,
ponemos el asistente de Google reconoce las frecuencias sonoras que se están escuchando, y a partir de eso nos informa cuál es el cantante o la música que nosotros estamos hoy en día escuchando. Bueno, todas esas investigaciones tienen su origen, sobre todo en 1980, con el basamento de estos primeros algoritmos de reconocimiento. Va a haber una segunda explosión que se va a dar, sobre todo a partir del año 2006, que va a tener hasta nuestra actualidad, y que tiene que ver principalmente con los microprocesadores. Al tener, como decíamos al inicio, una mayor capacidad de procesamiento, gracias a la incorporación de microprocesadores cada día más potentes, y a su vez la posibilidad de tener una nube donde nosotros vamos a tener ya no la necesidad de tener servidores propios, es decir, donde vamos a tener que contener la información, mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad de almacenaje, bueno, vamos a tener la posibilidad de mayor cantidad de datos. Mayor cantidad de datos nos va a permitir que, junto con los algoritmos, ir surtiendo permanentemente esa cantidad de datos, lo que nos va a dar como consecuencia, obviamente, algoritmos más potentes por un lado, pero también la posibilidad de la inteligencia por parte, entre comillas digo, por parte de las computadoras. Fíjense en un dato que se aporta ahí, ¿sí? La capacidad de procesamiento de los microprocesadores se duplica cada 24 meses, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de un crecimiento estrictamente exponencial en cuanto al procesamiento de los datos, pero también a la posibilidad de recolección y guardado de esa información. Y lo que vamos a tener nosotros ahora es que tenemos una posibilidad, ya no solamente algunas empresas, algunos gobiernos van a poder hacer captación de los datos, sino que lo que vamos a tener, primero, vamos a poder contratar software. Hay en el mercado hoy en día una disponibilidad enorme de software vinculado al procesamiento, según los requerimientos que nosotros tenemos de la información que nosotros queremos evaluar y que nosotros queremos procesar. Pero por el otro lado, la otra barrera de ingreso era la infraestructura. Necesitábamos contener, como decíamos, servidores con una capacidad muy grande que nos permitan no solamente alojar la información, sino también poder recolectar esa información, poder tener la posibilidad finalmente de hacernos de esa información. Software más infraestructura con bajo costo nos va a permitir la posibilidad hoy en día de poder procesar grandes volúmenes de datos. Obviamente con una red, estamos hablando de la Internet, cada día más potente, más conectada, lo que nos va a poder permitir, digamos, acceder a esos dos servicios a través de la Internet. Recuerden que tiempo atrás necesitamos tener esta infraestructura propia, y estos programas propios lo que hacía que se encareciera cualquier tipo de proyecto que teníamos en este sentido. Por otra parte, como decíamos, aumento de la potencia de cálculo, gran abundancia de datos, por el otro lado, la posibilidad de Machine Learning, y entonces la aplicación en tiempo real de este tipo de productos. Y como decíamos a su vez, hoy en día todos están interesados por los datos. En realidad hay una cantidad enorme de abundancia de datos, como comentábamos anteriormente. Nosotros disponemos todos los días, a partir del uso de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, de una cantidad de datos que vamos incorporando día a día, con lo cual nosotros permitimos que las empresas, ¿sí?, nos conozcan cada día más y poder hacer predicciones de cuáles van a ser nuestros gustos o nuestras compras en un futuro. Y esto es justamente lo que busca hoy en día la industria, lo que buscan las empresas, sobre todo de servicios. Decíamos entonces, la principal ventaja competitiva hoy en día para las empresas está volcado en los datos, ¿sí?, y en ese procesamiento de datos y en la predicción que podemos hacer a partir de esos mismos datos. Fíjense ustedes que va a haber, digamos, algunos cambios que son interesantes que también para explorar, que se van a dar a partir del año 2006, que tiene que ver con este concepto que se da de Deep Learning, que seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado, que tiene que ver en realidad con un aprendizaje profundo. Y ese aprendizaje profundo está sobre todo vinculado a las redes neuronales, ¿sí? Lo que se ha hecho es, como decíamos, una analogía de este concepto de cómo piensa el cerebro humano, sobre todo cómo hace estas conexiones entre las distintas neuronas, y se ha tratado de reflejar esto en un modelo finalmente computacional. Vemos ahí en 2011 la aparición de un ordenador que se llama Watson, que es de IBM, y que tiene la posibilidad digamos, a partir, digamos, de
de copiar el comportamiento humano, sobre todo a la hora de poder responder, digamos, preguntas formuladas en lo que se llama un lenguaje neutral, es decir, la comprensión de una sintaxis clara sin ningún tipo, digamos, de cambio de esa sintaxis. Bueno, la máquina del 2011 podía dar respuesta a esto. Esto, extendido en el tiempo, como decía, va a llevar a los sistemas que conocemos nosotros actualmente, como por ejemplo en el caso de Apple, como decíamos, el caso Siris. En el 2012, en la Universidad de Stanford, lo que va a haber es una actualización de esto denominada la red neuronal profunda, y también esto va a servir sobre todo para la infraestructura de Google, que es la empresa hoy en día más avanzada para poder detectar patrones, sobre todo dentro de los videos y dentro de las imágenes. Como decíamos nosotros, esto es posible primero por el concepto de digitalización. Decíamos que tanto números como imágenes como sonidos, ¿sí?, podían ser traducidos a un sistema binario de ceros y uno, y por lo tanto, al ser ceros y uno, esto puede ser comprensible por las máquinas, y por lo tanto, lo que trabajamos son sobre trenes de ceros y uno, y a partir de eso poder detectar estos patrones que comentábamos anteriormente. Algunas cuestiones que tienen que ver también con estos avances, que se dan sobre todo en el año 2012, 2014 principalmente, tienen que ver con los laboratorios, sobre todo de Google, que es la empresa que más va a trabajar para determinar estos patrones. Y lo que van a hacer acá es, por ejemplo, analizar automáticamente videos de YouTube. Como decíamos, primero consiguieron patrones que pudiesen vincular a las imágenes y también que pudiesen vincular a los videos, y esto se llevó después finalmente a patrones, en este caso, de videos, ¿sí? Y esto va a llevar después a lo que van a ser los algoritmos de recomendaciones que se conocen actualmente. Ahora vamos a ver un ejemplo para determinar, bueno, finalmente cómo lo hacen los algoritmos y cómo se crea esto que denominamos inteligencia artificial. Algo parecido va a ocurrir también en Facebook, ¿sí? Y en este caso van a desarrollar ellos lo que llaman el deepface, ¿sí? Y es un algoritmo que permite reconocer a personas, ¿sí?, con la misma precisión que un ser humano. A partir de cierta composición de nuestros rasgos faciales, va a permitir, recordemos que esto ya se podía hacer, digamos, anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es que en tiempo real y en un tiempo determinado, que es muy bajo, vamos a poder hacer este reconocimiento facial. Este reconocimiento facial después se va a llevar a una nueva aplicación que tiene que ver con software de reconocimiento a partir de la incorporación de cámaras, ¿sí? En definitiva, tiene que ver con eso, pero que, como se indica aquí en esta placa, comienza en el año 2014. Algunos adelantos, que son simplemente adelantos, pero para que ustedes simplemente lo tengan en cuenta de cómo esto corre rápidamente a partir del año 2006 hasta la actualidad, tiene que ver con una nueva incorporación que también va a ser Google, a partir de la compra de una startup que era inglesa, y que por primera vez va a demostrar avances reales en esto de lo que se llama las redes neuronales profundas, ¿sí?, con un algoritmo que podía interpretar y aprender, por ejemplo, videojuegos. Y lo que va a hacer, por ejemplo, aprender el primer videojuego, que es el Atari, que es el, como decíamos nosotros, primer videojuego que nosotros conocemos, y que tiene que ver en realidad con el reconocimiento dentro de los píxeles dentro de una pantalla. Como en definitiva estaba hablando de píxel, la máquina lo puede reconocer, y en definitiva, con horas de entrenamiento, lo que puede hacer finalmente es ganarle a un ser humano, ¿sí? Ve una cantidad de posibilidades concretas, digamos, de la partida, y en función de eso, al aprender y al jugar varias veces, termina aprendiendo, y a partir de poder aprender va a tener una disponibilidad mucho más grande de movidas, y por lo tanto esto lleva a que pueda ganarle a un experto dentro de ese juego. Y en el año 2015 tenemos el lanzamiento de Amazon. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que hoy en día la empresa de mayor rentabilidad a nivel global tiene que ver con Amazon? Es una empresa que se dedica principalmente a el envío de cuestiones a través de correo, ¿sí? Lo que hace en realidad es logística. Lo que se dio cuenta, como veíamos también en el caso que ustedes que analizamos la semana pasada, de un correo privado de los Estados Unidos, como ellos tenían principalmente la logística de entrega, fueron creando algoritmos para hacer eficientes justamente esas entregas. Y hoy en día ellos tienen una plataforma de Machine Learning que además está abierta a las empresas, con lo cual venden hoy en día un nuevo servicio que tiene que ver con algoritmos, ¿sí?, y esto de aprendizaje por parte de las máquinas. No solamente lo utilizan para ello, sino también que es un servicio que hoy en día ofrece la plataforma Amazon.
Dos casos más, para no aburrirlos con estos ejemplos, es simplemente para que ustedes puedan comprobar de manera clara cómo se ha ido dando este concepto de inteligencia artificial. La gente de Microsoft crea, utilizando obviamente Machine Learning, puede unir varias computadoras para hacer lo que se llama una distribución inteligente. Es decir, uno de los grandes temas es cómo yo alojo la información y cómo recopilo esa información y cómo extraigo esa información. Lo que ellos hicieron es crear esto, lo que se llama la distribución, el aprendizaje de información inteligente, en cómo se hace la distribución de esa información dentro de los servidores. Y por el otro lado, la fundación de Mursk lo que lanzó fue, crea un instituto, que de hecho lo pueden visitar ustedes, es una página web, en donde empieza a hacer avances en cuanto a investigación real. Y estos avances ya tienen que ver en realidad con desarrollo para el ser humano, y tienen que ver con la incorporación de distintos tipos de elementos, ¿sí? En este caso de microchips, que están vinculados al cerebro para mejorar algunas condiciones cognitivas por parte de las personas, digamos, en este caso que tengan algún tipo de dificultad. Yo perdí la imagen, no sé, Vero, si sigo conectado, si Sí, hay algún sí. problema de conexión. No, se ve Ok, bien. perfecto. Se ve bien. Te ves vos y se ve la presentación. Perfecto, ok. Bien, entonces les decía, en este caso en particular, esta fundación lo que hace es aportar dinero para la investigación vinculado justamente al tema de inteligencia artificial. No los quiero cansar, digamos, con algunos puntos, de hecho está puesto en el paper que le hemos dado a ustedes para leer, pero fíjense en ustedes el avance que va teniendo, sobre todo con una de las empresas principales, como tiene que ver Google, que es la empresa que hoy en día, con la aportación de datos permanentes que tiene, permite ir trabajando sobre este concepto de inteligencia artificial. No sé si lo conocen al juego Go, es un juego que se juega en los países asiáticos, que es como una especie de damas, ¿sí? Es una mezcla entre las damas y y el ajedrez. Son muchas piezas, y acá, como se puede ver, se crea justamente un algoritmo, y gracias a la inteligencia artificial en el año 2016, bueno, le puede ganar a uno de los jugadores expertos de Go, ¿sí? A partir de la aplicación del Machine Learning y por el otro lado de algoritmos, ¿sí? Y esto lo que demuestra es, digamos, cómo se ha adelantado este concepto de inteligencia artificial. Lo más llamativo, y por eso se pone como un hito destacado, es que en realidad realiza movimientos, lo que denominados movimientos creativos, es decir, analiza una cantidad de movimiento, y aquello que no estaba pensado es lo que la máquina finalmente hace como movimiento, y es lo que permite el haber ganado, digamos, las partidas a jugadores expertos. Interesante para aquellos que quieran ver, entren y vean, googleen lo que es el juego Go, que es muy, muy interesante. Aquí lo que nosotros les vamos a presentar, no queremos aburrirlos con esto, pero simplemente para que ustedes puedan entender lo que es el Machine Learning, ¿sí? Y se hace de dos maneras, digamos, este aprendizaje por parte de las máquinas. Se hace a partir de lo que se denomina un aprendizaje supervisado y a partir de un aprendizaje no supervisado. Cuando hablamos de un aprendizaje supervisado, no estamos hablando de la presencia del ser humano, ¿sí? Supervisado significa, ahora lo vamos a ver, es porque trabaja sobre atributos y variables, ¿sí? En cambio, el no supervisado no tiene esta característica. No vamos a ver los algoritmos en profundidad en lo que es una regresión lineal, una regresión logística o árboles, porque, digamos, habla de una profundidad y tiene que ver en realidad con elementos estadísticos vinculados sobre todo a la estadística, y no es la idea esta. Aquellos que deseen, aquellos que quieran profundizar, no tenemos ningún problema, le podemos acercar información y papers vinculados a este punto. Digo porque se requieren en algunos casos matemática para poder ver lo que es el concepto de media, bueno, algunos elementos que se toman, el promedio, la media, los percentiles y demás, que no tiene mucha significación en este punto en particular. Pero sí queremos que ustedes vean la diferencia en este concepto de aprendizaje de las máquinas, ¿sí? Inteligencia artificial, los dos niveles, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Empezaremos con el primero de ellos. Recuerden que definíamos nosotros en la clase pasada que era un algoritmo. En definitiva, hablábamos que era una receta, ¿sí? Si nosotros queremos hablar en un lenguaje bastante coloquial, diríamos que es como una receta. ¿Para qué? Para obtener finalmente un resultado. Una posible definición,
al margen de la que ya hemos visto, ese es un conjunto de reglas que, aplicadas sistemáticamente a unos datos de entrada, resuelven un problema, ¿sí?, en un número finito de pasos, ¿sí? Una cantidad de pasos determinados nos da a nosotros finalmente una respuesta. Veamos entonces el primero de los conceptos de cómo aprenden entonces las máquinas. Hablamos del concepto de aprendizaje supervisado. En definitiva, lo que tratamos de hacer es inferir. ¿A partir de qué? A partir de algo que ocurre, tratamos de inferir, ¿sí? Y para ello lo que vamos a utilizar entonces es una fórmula matemática, ¿sí? ¿En función de qué? De que relacione un conjunto de atributos con una respuesta variable. Esto parece un chino básico, pero ahora vamos a ver un ejemplo para que lo puedan entender. Repetimos, el objetivo es predecir una situación. Es decir, ¿para qué? Para que podamos generalizar esa situación. En definitiva, lo que queremos es, a partir de atributos, conocer una determinada respuesta. Vamos a un ejemplo concreto, ¿sí? Veamos este ejemplo de aprendizaje supervisado. Yo lo que quiero saber es predecir la edad de una persona, ¿sí? Y cuando quiero decir predecir la edad de una persona, estoy hablando de una variable de respuesta, ¿sí? La variable que quiero como respuesta es qué edad tiene una persona. ¿Y a partir de qué lo voy a hacer? Bueno, a partir de sus gustos, ¿sí? De sus horarios, de su nivel socioeconómico, de su nivel educativo, digamos. Podemos poner aquí varios atributos, lo que se denominan atributos. Y esto va a ser lo que se denomina la variable predictoras. A partir de estas variables predictoras, yo lo que voy a obtener es una variable respuesta. ¿Se entiende? Es decir, voy a tener una cantidad de datos que lo puedo obtener a partir de una base de datos, por ejemplo, estructurada, en donde yo, por ejemplo, tomo, en este caso, tomo la Universidad Nacional, que me reporta una cantidad de datos de los gustos que tienen las personas, de los horarios que tienen, de los niveles de estudio que tienen, edades y demás, de sexo y demás, y esto me puede a mí disparar finalmente, a partir de un algoritmo, me puede disparar lo que sería el poder predecir. ¿Qué quiero predecir en este caso? La edad de una persona. Este sería un caso básico para poder determinar un aprendizaje supervisado. Algo parecido ocurre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestras casillas de correo electrónico y cómo hace la inteligencia artificial para saber si estamos frente a un spam, si a un mensaje que se envió desde un mismo, desde un mismo emisor, generalmente con la búsqueda, digamos, de poder ofrecer un servicio o un producto, y por lo tanto lo que se busca es una mayor cantidad, digamos, de personas, no discriminando quién es finalmente el receptor de esa información. Lo que hace justamente la máquina es, a partir de variables predictoras, ¿sí?, poder etiquetar ese mensaje. Y lo va a etiquetar si es un spam o no es un spam. Y en función de que si es o no un spam, lo enviará a una casilla u a otra casilla. Todos tenemos a nuestra casilla de correo electrónico, nuestra casilla de mail general, y después tenemos un spam. En función de una cantidad de estas variables predictoras, lo que va a hacer es etiquetar ese mensaje. Y en el caso de que sea un spam, lo va a mandar a una casilla; en el caso que no lo sea, lo mandará a la casilla regular y general. En definitiva, un ejemplo de aprendizaje supervisado es este que nosotros vemos. Tenemos variables y esa variable nos va a permitir dar una variable de respuesta. Veamos ahora el próximo ejemplo, el aprendizaje no supervisado, que es el segundo nivel de cómo aprenden las máquinas. Aquí lo que nosotros vamos a tener es un conjunto de datos no etiquetados. Es decir, que nosotros, a partir de esas variables predictoras, no vamos a nosotros obtener una etiqueta, ¿sí? Por el caso, como decíamos, de un correo electrónico, o en el caso, por ejemplo, de las edades. Entonces yo podría decir que a partir de esos gustos, la persona tiene tal edad, tal el otro, y entonces voy etiquetando por edad. Aquí lo que nosotros vamos a tener es que tenemos una cantidad de datos, toda esa cantidad de datos es una masa enorme de datos, de los cuales no están organizados, no están agrupados de una determinada manera, y por lo tanto no podemos sacar una etiqueta de esos datos. Y este tipo de aprendizaje es lo que ocurre, y es tal vez el más complejo, y es lo que ocurre actualmente. Decíamos, nosotros tenemos una cantidad de información, imágenes, fotografías, videos, ¿sí? Y esos son todos datos que se aportan. Entonces, el objetivo de este método es poder describir una determinada estructura de datos. Lo que nos interesa acá es saber, bueno, qué estructura de datos tengo, para intentar encontrar algún tipo de organización.
Y esto se debe hacer porque, repito, tenemos una cantidad nosotros enorme de datos. Estos datos no están etiquetados, no están estructurados, pero sí tengo que conseguir alguna forma de poder darle una estructura a esos datos. ¿Para qué? Bueno, para que finalmente simplifique algún tipo de análisis, es decir, para poder utilizar los datos y que esos datos me sirvan para poder extraer una determinada predicción. Vamos a ver un ejemplo en este caso. Tenemos las variables predictoras, como decíamos. En este caso, a diferencia del primer caso, tenemos estas variables que podrían ser la edad, el sexo, los gustos, los niveles de estudio, como decíamos anteriormente. Como decíamos, variables predictoras. Ahora, lo que vamos a tener al revés de esto es que vamos a tener una variable respuesta. Y lo que yo trato de hacer en este caso es, por ejemplo, para este caso en particular, voy a tener una campaña de marketing. Bien, lo que trato de hacer yo acá es identificar grupos similares para ser tratados de maneras distintas. ¿Cómo puedo yo, en esa cantidad enorme de datos, poder agrupar a las personas en función de las variables estas predictoras que yo tengo para poder encapsularlos dentro de grupos y a esos grupos poder comunicarlos de maneras distintas? ¿Se entiende? Tengo una gran cantidad de datos, pero necesito ordenar esos datos de alguna determinada manera. Eso quiere decir que no los tengo en realidad etiquetados, ¿sí? No los puedo, digamos, contener, digamos, en grupos y poder identificar a esos grupos en concreto. Por lo tanto, al no tener identificación, no puedo tener clasificación de grupos. Por eso se llama un aprendizaje no supervisado. Parece una cosa media extraña, pero no lo es tanto. Repito, hoy en día tenemos un aporte de muchos datos y la pregunta es cómo trato a esos datos. No todos los datos vienen identificados y estructurados como decíamos anteriormente. No sé si quedó claro, si hay dudas seguramente deben existir. Luego compartimos cuáles son sus preguntas para poder ampliarlo. Segundo tema que queríamos charlar en el día de hoy, que tiene que ver con el nuevo estándar en cuanto a las comunicaciones inalámbricas que realizamos por Internet, principalmente la conexión que tenemos de nuestros teléfonos para poder, ¿cómo se llama?, navegar y comunicarnos con Internet. Lo que está hoy en día proponiendo el mercado es la quinta generación de Internet, lo que se denomina el 5G. Estamos hoy en día operando sobre lo que se llama la banda electromagnética del 4G y el 4G+, ¿sí? Que es un pequeño cambio dentro del 4G. Recuerda que estamos hablando siempre de un estándar, digamos, de comunicación y tiene que ver con la evolución finalmente que se da, digamos, dentro de ese sistema. Los dos puntos principales que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es dos conceptos, el concepto de velocidad y el concepto de latencia. Una mayor velocidad es una mejora, una menor latencia también es una mejora. El primero habla de la velocidad de comunicación, es decir, sería del paquete de datos que nosotros tenemos a la hora de poder transferir ese paquete de datos de nuestro teléfono al servidor. Y esto tiene que ver con la velocidad en el que corren ese paquete de datos. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, estamos hablando que el 4G era de 200 megabytes por segundo, lo que está entre paréntesis es mega, ¿sí? En el caso de 4G era de 200, se mejora a 1200 y se promete una velocidad de 10.000 megabytes por segundo. ¿Sí? Esto quiere decir que nuestro paquete de datos, cuando nosotros vamos a recuperar, por ejemplo, un video, o queremos subir un video, esta va a ser la velocidad en la cual se va a incrementar. Con lo cual, esto nos va a permitir a nosotros poder ver un video con un peso excesivo, poder verlo, poder recuperarlo rápidamente. Por el otro lado, la latencia se mide en milisegundos. Como pueden ver ustedes, la mejora es realmente apreciable. Estamos hablando que en la generación de la cuarta generación de Internet estamos hablando de 100 milisegundos. Esto tiene que ver, digamos, con la tardanza que hace a ese paquete. Es decir, en el momento que yo doy una instrucción, hasta que esa instrucción finalmente se termina de replicar, ese es el tiempo en el que se demora. Esa latencia en el 4G+, era de 20 milisegundos, y la nueva tecnología promete entre 1 y 2 milisegundos. Pero, ¿qué tiene que ver, digamos, esto? Digamos, ¿qué tendría como novedad, digamos, este cambio tecnológico? Bueno, en principio, como decíamos, si llegamos a esta velocidad que se estima entre 1 y 2 gigas por segundo, lo que va a permitir que nosotros podamos descargar un video, en este caso un video
de 15 segundos aproximadamente en alta definición, ¿sí? High definition, en tan solo un segundo. Prueben ustedes en hacerlo hoy en día en sus teléfonos y van a ver lo que demora la velocidad que hoy en día se entiende. Bien, con simplemente este cambio de velocidad llevado a 2 GB, vamos a tener esta capacidad hoy en día en nuestro teléfono. Y a su vez, lo que vamos a tener, como decíamos, la posibilidad de una menor latencia. Una menor latencia significa que si yo estoy dando una orden, por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí es una prueba que se hizo del 5G remoto. Este 5G remoto, lo que en definitiva es una operación a distancia. ¿Cuál es el problema de una operación a distancia? Si yo necesito operar y la latencia es muy alta, entre que yo doy una instrucción y la máquina finalmente replique esa instrucción, podríamos tener un desastre, por ejemplo, en una operación a distancia. ¿Se entiende? Lo mismo parecería con autos remotos, ¿sí? O vehículos, en este caso, remotos. Si entre que detecta, por ejemplo, un peatón y finalmente el vehículo se detiene, el tiempo es muy alto, bueno, podríamos provocar lesiones o en este caso colisiones entre vehículos. Aquí lo que estamos viendo finalmente es la prueba que se hizo con 5G en China para poder, como presentación pública, de este cambio en lo que se llama la latencia. Este concepto está tanto, digamos, en otros dispositivos, como por ejemplo en los dispositivos de transmisión satelital, ¿sí? O en el caso de los demás sistemas, en donde nosotros vemos este retardo. Cuando ustedes, por ejemplo, ven una entrevista generalmente, y ven que alguien hace una pregunta, y hay una espera, ¿sí? Con respecto a que llegue, digamos, esa información, que la otra persona pueda percibir esa información y poder responder. Esos periodos, digamos, esos tiempos son la latencia que tiene entre comunicación un dispositivo y otro dispositivo. Vamos al concepto de Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Bueno, no es muy difícil. IoT, por sus siglas en inglés, y tiene que ver en realidad con la cantidad de dispositivos que nosotros podemos conectar hoy en día a Internet, ¿sí? La Internet de las cosas lo que va a permitir es finalmente poder conectar. Si tenemos más capacidad, más velocidad, lo que vamos a tener también la posibilidad de conectar más, en este caso, dispositivos a la Internet. Y esto lo que va a hacer es, como decíamos anteriormente, poder recoger mayor cantidad de datos. Como decíamos hoy en día, dos cuestiones importantes: el procesamiento de esos datos, pero a su vez también el lugar donde vamos a almacenar esos datos. Y por lo tanto, lo que va a permitir eso es mayor machine learning, mayor datos que puedan reconstruir las máquinas, esa conexión. ¿Se acuerda que hablábamos al principio, cuando comenzábamos nosotros el seminario, decíamos que uno de los conceptos principales, allá por 1950, uno de los autores hablaba de esta posibilidad de comunicarnos, que los humanos se comuniquen con las máquinas, pero que las máquinas se comuniquen entre máquinas. Y vamos a ver un ejemplo claro para este caso. Fíjense ustedes las estimaciones que se hacían y que se cumplieron para el año 2020, se hablaba de la posibilidad de 80.000 millones de cosas conectadas a Internet, de distintos dispositivos conectados a Internet. El impacto total, 7.000 millones de dólares, ¿sí? Y esto obviamente se acrecienta año tras año. Hablábamos de este concepto de crecimiento exponencial, tanto de dispositivos conectados, en este caso a Internet, como también de la cantidad de datos que estos mismos generan. Veamos un caso concreto, ¿sí?, de aplicabilidad. Vayamos a un camión de mercadería que está en un centro de distribución y que se carga en una determinada fábrica y que tiene que, obviamente, recorrer una cantidad de kilómetros para poder abastecer de esas mercancías, por ejemplo, a un supermercado, que finalmente es el destino final que tiene esa mercadería. Entonces, fíjense en qué ocurriría si nosotros colocamos un GPS, ¿sí? El GPS nos permite monitorear dónde está el vehículo en todo momento, saber cuál es la ruta que ha hecho, cuáles son las paradas que tiene, ¿sí? Ese mismo dispositivo lo que nos va a permitir es, obviamente, recapitular una cantidad de datos. Pero vamos a colocarle un segundo elemento, un segundo dispositivo, y en este caso, que nos pueda censar a través de lo que sería radiofrecuencia la localización, digamos, del producto. Ya no nos interesa solamente saber dónde está ubicado el camión, sino también cuáles son las condiciones que tiene
cada uno, digamos, de los productos. Y qué calidad o qué composición tiene ese producto. Imagínense, por ejemplo, mercadería refrigerada. Nosotros podríamos obtener ahí una serie de datos de cómo se está comportando esa mercadería. Veamos un segundo paso que tiene que ver con la posibilidad de un sistema de diagnóstico, es decir, que haga un diagnóstico, por ejemplo, del vehículo, ¿sí? Y poder monitorear el vehículo, cómo está el camión, ¿sí? Cómo está no solamente los distintos componentes del camión, sino, por ejemplo, su equipo de refrigeración, que nos dé garantía, por ejemplo, de la mercadería que nosotros estamos trasladando. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Como podemos ver, en este caso, obtendríamos 3 niveles. El primero, vamos a monitorear en tiempo real cómo está la mercadería, que es el objeto finalmente del traslado de la fábrica a el supermercado. Por otra parte, nosotros también podríamos ver o podríamos determinar cuáles serían las rutas más óptimas. Una vez que nosotros obtenemos los datos que nos proporciona el GPS del camión, podríamos analizar si la entrega se hizo de manera oportuna, ¿sí? Y por lo tanto, cuántos son los tiempos que se demoró el camión de estar parado, cuánto tiempo llevó la carga y la descarga de los distintos productos, y por lo tanto esos datos nos van a permitir a nosotros poder mejorar el procedimiento, aplicando algún tipo de mecanismo, en este caso de algún tipo de algoritmo. Podríamos hacer que junto a esos datos nos den tal vez una ruta mucho más óptima de la que estamos utilizando actualmente para hacer nuestras entregas. Y el tercer punto tendría que ver con el mantenimiento del vehículo. Si el vehículo, por alguna falla determinada, quedara parado en la ruta o en el transcurso que está haciendo su entrega, obviamente se echaría a perder esa mercadería y por lo tanto tendríamos pérdidas. Sin embargo, con ese monitoreo que podemos hacer sobre el vehículo, podríamos determinar cuándo habría que parar el vehículo para poder hacerle un mantenimiento preventivo y de esta manera no tener ningún tipo de desperdicio de mercadería, o en este caso pérdidas económicas en cuanto a la anomalía, digamos, de un determinado vehículo. Como pueden ver ustedes, aquí tienen que ver con dispositivos conectados a Internet de manera autónoma que reporten datos. Esos datos pueden ser captados y a partir, como decíamos anteriormente, de Machine Learning, y por el otro lado, a partir de algoritmos, podríamos nosotros mejorar la eficacia de tanto procedimientos, ¿sí? Como también, digamos, en este caso particular, digamos, la entrega de una mercadería. Todo esto a partir de dispositivos. Como ustedes pueden ver, esto se puede aplicar no solamente a este concepto, sino también a lo que se conoce hoy en día como Smart City, ¿sí? Ciudades inteligentes, en donde nosotros no solamente a partir de la incorporación de cámaras en la vía pública que hoy en día se hacen, sino de otro tipo de dispositivos y sensores, poder tener captación de una serie de datos de información que, procesada esos datos y esa información, podríamos nosotros ir mejorando los estándares de calidad y también de procedimiento de nuestras ciudades, ¿sí? Todo a partir de qué? Todo a partir de poder captar una cantidad, digamos, de datos que nos permita predecir, ¿sí?, cuál va a ser la orientación de una determinada acción o de una determinada, de una determinada ciudad. Para la semana próxima, nosotros les vamos a poner, para que ustedes lean dentro del cronograma de lectura, este texto que tiene que ver con 2 autores que son de la Universidad de Harvard, que están vinculados a cómo nos conectamos nosotros. Lo que ellos hicieron es un análisis previo, ¿sí?, que esto luego se lleva a las redes sociales. Recuerden que el tema de la clase que viene tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con esto de Machine Learning, están vinculados obviamente a los datos y a los algoritmos. Y lo que ellos van a plantear es una investigación vinculada a cómo nosotros nos comportamos, ¿sí?, y ese comportamiento cómo se ha llevado para poder diseñar lo que son nuestras redes sociales. En definitiva, cómo nosotros nos conectamos, cómo nosotros creamos nuestra red de vínculos, cómo se produce esa red de vínculos, que luego fueron obviamente diagramadas desde el punto de vista tecnológico. Esa es la lectura que nosotros tenemos prevista para la semana que viene. Los textos de lectura de apoyatura de estos 2 temas, tanto de la Internet de las Cosas como del 5G, está dentro del cronograma de lectura que le hemos dado al principio del cuatrimestre. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, si ha sido claro, o como siempre, he logrado dormirlos a todos. Escucho consultas, preguntas. Acá Verónica, no vos que lo estás hay, monitoreando por otra parte. sí, por acá no hay preguntas todavía con respecto al tema, por lo menos no fueron haciendo preguntas. Sí les voy a, mientras piensan, si quieren preguntar algo,
Para aquellos que ingresaron más tarde, les quería comentar acerca de la APE número 2, que va a estar colgada seguramente después que termine esta clase. ¿Cuál es la idea? Para el viernes que viene, hoy les decía que en esta segunda APE pueden reconfigurar los grupos. Es decir, que se pueden fusionar, se pueden separar, se pueden agrupar por competencias y capacidades o por intereses. Lo que van a tener que hacer, vamos a pasar de la multimedia a la hipermedia. Entonces, lo que van a presentar es un proyecto o un producto hipermedial, pero no cualquier producto, sino un producto periodístico hipermedia. Por lo tanto, van a tener que, para el viernes que viene, ya van a tener que subir la primera tarea, que es la redefinición de los grupos, si es que se van a quedar de la misma manera, o se van a fusionar, o se van a dividir, o se van a reagrupar. Entonces van a tener que presentar en un archivo cómo van a quedar los grupos conformados tendientes a la APE número 2. Y por otro lado, una vez que ya tienen definidos los grupos, ¿cuáles son los intereses en común? Entonces, van a tener que delinear una serie de temas, ¿sí?, o áreas de interés para el desarrollo de la hipermedia. ¿Qué es lo que sugerimos o aconsejamos? Porque en general tienden a pensar o tienden a proponer temas que son los temas de agenda de los medios. Entonces, proponemos el tema inseguridad, el tema del deporte en Mar del Plata. Piensen que los productos hipermediales rompen las fronteras, es decir, no tienen que pensar en la localía, puede ser que haya un tema local que sea de interés regional o incluso internacional. Pero no se queden en los temas pequeños, sino piensen en temas que puedan abarcar, pero piensen en temas que no están profundizados, desarrollados o abarcados por los medios tradicionales o por los nuevos medios, los medios digitales, y piensen también a quién van a dirigir ese producto, porque tienen que segmentar a ese consumidor. Hoy, el otro día, Marcelo, cuando hablábamos de los consumidores o cómo han variado las audiencias, hoy ya no hablamos de audiencias, sino que hablamos de consumidores, e incluso hablamos de prosumidores, aquellos consumidores que a su vez producen información y colaboran en esos proyectos. Entonces, cuando piensen en temas, van a tener que, o sea, todos los temas que se les ocurran y debatan en el grupo, van a hacer un listado de temas, y nosotros les vamos a sugerir cuál es el tema más apropiado o indicado, o el que tiene mayor desarrollo, o va a tener mayor éxito. Siempre piensen en si alguien tuviese que monetizar, si alguien tuviese que invertir en ese proyecto. Bueno, cómo venderle un producto, una nueva idea, a alguien que tiene plata para invertir, o que yo voy a tener que buscar distintas estrategias para monetizar ese producto. Entonces, para este próximo viernes van a tener que presentar en un archivo, siempre en PDF, la nueva reconfiguración de los grupos, o la nueva conformación de los grupos, y los temas de interés de ese grupo. Pueden ser diversos y pueden tirar, bueno, a algunos le interesa la música, a otro, bueno, y después vemos cuál va a ser el tema que van a desarrollar en la hipermedia. Van a desarrollar un solo tema. Puede ser que les doy algunos ejemplos que hicieron el año pasado. El año pasado hablaron, por ejemplo, uno de los grupos del medio ambiente. Bueno, dentro del medio ambiente buscaron un subtema que luego desarrollaron en la hipermedia, porque no les vamos a... O sea, los tiempos también son muy limitados. Ahora también estamos bajo este contexto en el que no se pueden reunir y demás, pero el desarrollo o la producción periodística para la hipermedia debe ser original y debe ser de producción propia. Es decir, no es una curación de contenidos de cosas ya publicadas en internet y que yo voy a hacer una especie de rejunte en un producto hipermedia, sino que van a tener que desarrollar, van a desarrollar videos, audios, entrevistas, hipertextos, crónicas, bueno, todo lo que o va a formar parte de esa hipermedia tiene que estar desarrollada por ustedes. En este momento lo van a hacer mediados por las tecnologías, va a ser a través de WhatsApp, de Zoom, de lo que quieran, pero sí debe ser de producción propia. Entonces piensen en temas también que pueden abarcar.
puede ser que el tema que abarquen sea chiquito, pero que tenga interés también regional, decíamos hoy, local, nacional, regional o internacional. Ese sería el mejor. Pero pueden ser temas que sean locales, pero que no estén desarrollados aún dentro de la ciudad o en el lugar donde estén. La idea es que de acá al viernes pregunten todo lo que sea necesario, no de los grupos, sino de los temas, pero sino que presenten un listado, que no presenten un tema, presenten un listado, todos los temas que se les ocurre que pueden llegar a desarrollar en la hipermedia, entonces si vamos tachando, por lo menos quedarse con uno, ¿sí? Bueno, una vez que tienen, van a tener el trabajo, la APE subida a la plataforma, y ahí van a tener distintas tareas que van a ir cumpliendo por etapas. En la primera etapa, que tienen que presentar para el viernes, el grupo y los temas, es etapa 1 y 2. Y después van a tener etapa 3, 4, 5 y 6. La etapa 6 es la presentación de la multimedia, que si se fijan en el cronograma de las clases, tiene fecha de entrega, para que vayan pensando, el 18 de diciembre, casi con un pan dulce y una sidra en la mano, mediados por la tecnología. Bueno, esperemos que en ese momento ya no estén todos en la playa. Este domingo, sábado y domingo, desbordaron las playas con gente, se olvidaron del coronavirus, de la pandemia, el contexto y demás, ya se relajaron todos. Bueno, no relajen tanto porque tienen la entrega, además del segundo parcial, la entrega de la segunda APE. Bien, como les decía hoy también, van a tener la devolución de la APE y de los recuperatorios el viernes, y creo que no nos quedan nada más. Alguien había preguntado cuáles eran las próximas lecturas, y ya lo adelantó Marcelo, así que no hay, por lo menos por acá, no hay más preguntas. Lo que vamos a ver es, la próxima clase vamos a ver el concepto de hipermedia y vamos a ver un ejemplo de hipermedia, para que ustedes puedan tener en claro esto, pero lo más importante es que ustedes tengan en claro, ¿cómo se llama?, los temas, ¿sí? Y sobre todo esto de si desean ustedes reagruparse. También vamos a hacer una devolución particular a cada uno de los trabajos que ustedes han realizado. Como dijo Vero, lo hemos visto por separado, y siempre hacemos lo mismo, y luego obviamente nos sentamos y analizamos, bueno, nos sentamos a distancia en este caso, y analizamos cada una de los trabajos que ustedes han entregado. Repito, vamos a ver un caso en particular de una hipermedia para que ustedes puedan ver un despliegue de una hipermedia, y la realidad es que el año pasado nos sorprendieron sus mismos compañeros que cursaron por el nivel, digamos, de los materiales entregados. Entendemos, como decía Vero, también el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Bueno, si no hay más consultas y preguntas, acá hay una. damos por la clásica de los trabajos prácticos. Sí. Pregunta Darío. Sí. ¿Es necesario aprobar ambas para promocionar? Ya quiere no entregar algo, Darío. Disculpe, me olvidé, dice Darío. Sé que entregarlas sí o sí. Muy bien, Darío. Hay que entregarlas. 2 APEs pueden tener no aprobada una de las 2, ¿sí? De todas maneras, la idea es, siempre les decimos lo mismo, la idea es que les proponemos distintas actividades, no por el hecho de aprobar o desaprobar, o cumplir o no cumplir, sino para que tengan la experiencia. Es el momento para que alguien los guíe, ¿sí? Como hemos sido guiados nosotros en distintos trabajos y demás, porque después cuando tengan que enfrentarse en un medio o plasmar una idea en un proyecto y demás, no van a tener a nadie que les esté corrigiendo desde la redacción hasta cuestiones técnicas y demás. Así que aprovechen este momento, más allá entendemos, por eso hoy les preguntaba cómo venían con las demás materias, con la cursada, con los trabajos prácticos y demás. Es un momento que estamos todos cansados, ya queremos tirar todo, la lona en la playa, y olvidarnos de todo este contexto, pero aprovechen, ¿sí?, esta oportunidad que se les presenta. Es difícil porque van a tener que trabajar en grupo y mediados por la tecnología. No estamos acostumbrados, o no estamos del todo acostumbrados a trabajar colaborativamente. Hay muchas herramientas, pero no todas las utilizamos o sabemos utilizar. Bueno, la idea es que puedan explorar
y puedan explotar todas las capacidades y competencias que tienen esas individualidades puestas en un proyecto conjunto. Así que más allá de aprobar o no aprobar, es lo que casi que lo que menos nos interesa a nosotros. De hecho, como siempre dice Marcelo, tenemos que presentar notas, tenemos que tener notas numéricas para presentar y aprobar, desaprobar y promocionar o no promocionar, pero lo cierto es que lo que más nos interesa es que ustedes puedan desarrollar estos trabajos y puedan sacarle el mayor provecho a esta materia que le estamos presentando. Pero sí, respondiendo a la pregunta, hay que entregarlas, pueden no, no con esta respuesta, jueguen a presentar cualquier cosa, total, si lo desapruebo, porque la idea, como decía, es incluso es poder lucirse como grupo ante este público, ¿sí? Esta comunidad que está conformada por alumnos y docentes. Así que no especulen con esto de que, total, si no pruebo no pasa nada, porque todavía no saben si han aprobado la primera APE, así que pónganse a trabajar y esperamos unos muy buenos resultados. Bueno, sin más que decirles por mi parte. Siempre me sale perfecto. la maestra Ciruela detrás me sale. Bien, nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes. Les agradecemos mucho la atención. Repito, sabemos que todos están bastante cansados, pero nos volvemos a encontrar el próximo lunes, día viernes, con un nuevo tema y vamos a analizar también el concepto de la APE, esta número 2 que se viene. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que todos sigan bien. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Nos vemos, chicos.